Hola, bienvenidos un día más a este podcast. Si nos has escuchado en el podcast anterior, probablemente te habrás dado cuenta de que nos pasamos un poco de tiempo. Así que nada, no me quiero enrollar más, vamos a continuar hoy con el salseo del reciclaje, segunda parte. La bicicleta ya no vale, un podcast creado para cambiar el mundo, con Ana Llorente, Claudia Molina y Pablo Fernández. Vale, ahora que ya sí hemos visto lo que sí y lo que no va en cada contenedor, sabemos que reciclar es útil, ya hemos explicado por qué y por supuesto hay que hacerlo. Ahora me gustaría hablar de los pasos previos, porque hay unos pasos previos que tenemos que realizar antes de llegar al punto en el que reciclemos. Y se conocen como las 5 R's, que yo creo que toda la vida nos las han explicado y a mí personalmente me ha parecido un coñazo, no me he enterado ni de la mitad. Y creo que igual lo podemos contar de una manera que a todo el mundo le quede claro y con una experiencia que le llegue a la gente, que no les aburramos como si no hubiera un mañana. Pues sí, yo creo que lo de las 5 R's es como... ¿Os acordáis de las preposiciones en el cole que todos tenéis que saber? Pues yo creo que esto se debería enseñar igual. Eso se debería enseñar igual. Y son 5 acciones básicas que hay que seguir, es obligatorio para cuidar el medio ambiente. Van de lo mejor, o sea, de la mejor opción, a la peor, entre comillas, porque no es que sea la peor, hay cosas mucho peores, pero es importante que sea como la última opción. La primera, que es la ideal, es rechazar. Y lo sé que suena un poco como que la gente es como... rechazar. Lo sé, es un rollo. Pero ahora mismo el planeta nos está mandando un mensaje, que es que no podemos seguir consumiendo a la velocidad que se consume, porque vamos a sufrir las consecuencias. Los recursos naturales no son infinitos y, por tanto, la mejor opción que tenemos ahora mismo es rechazar y hacernos conscientes de qué y cuánto es lo que realmente necesitamos y evitar dejarnos llevar por los impulsos consumistas que todo el tiempo nos están viniendo mensajes, ¿no? Ya os hemos explicado el montón de residuos que no se pueden gestionar adecuadamente. Hay muchos peros en este mundo y muchos productos que van a existir durante décadas porque no se pueden gestionar bien. Hay que leer las etiquetas y entender de qué están compuestos los envases. Yo os cuento aquí una cosa que hice yo y es que le pedí a mi frutero que me trajese arándanos y tomates cherry a granel, porque siempre venía todo en cajitas. Y es que si se les pide, es que van a venir. Y a mí me lo trajo. Entonces, yo ahora mismo puedo comprar tomate cherry y arándanos a granel gracias a que una vez se lo pedí al frutero. Sí, esa demanda de la que hablábamos en el episodio pasado de sostenibilidad, de tú como consumidor tienes el poder. Sí. Y puedes demandar que cómo quieres consumirlo. Sí. Venga, chicos, a demandar. Concretamente, la verdad que sobre esto que hablas de rechazar, hace poco me leía un libro que se llama Hogar Zero Waste y hablaba específicamente sobre rechazar ya no solo lo que no deberías comprar porque no tienes por qué consumirlo, no lo necesitas, sino incluso hablaba de regalos, en plan pues como los típicos regalos de merchant que te dan de cualquier marca porque está haciendo una promoción o porque hace determinado congreso. Vamos, de hecho, sin los míticos llaveritos, que hubo una época que tenías 200 llaveros, sí. Era como en plan, ¿pero por qué? Pues sí. Además, la siguiente R, que va justo después de la de rechazar, ¿vale? Es reducir, ¿vale? Que no todo podemos rechazarlo. O sea, no podemos dejar de consumir al 100%, porque hay muchas cosas que al final necesitamos, ¿vale? Pero en este punto vamos a reducir qué es lo que necesitamos. Vamos a plantearnos muy bien si lo que estamos pensando en comprar lo vamos a necesitar. Vamos a pensarlo 3 veces antes de comprar las cosas. La regla de los 3 meses, bueno, 3 meses o 3 años que utilizabas tú para comprar las cosas. Sí, claro, porque tengo que necesitarla. Pero explicando me parece súper interesante. Sí, pues simplemente queremos algo. Imaginémonos que queremos un abrigo, que hemos visto que nos encanta el abrigo. El ejemplo del abrigo es real como la vida misma. Bueno, en vez de fueron 3 meses, fueron 3 años. Pero bueno, nos encanta el abrigo, lo vemos y dijimos, bueno, ¿lo necesito de verdad? Bueno, voy a esperar, porque aún tengo más, voy a ver cómo va la vida. Un invierno después seguía teniendo frío, ¿vale? Entonces fueron pasando los días y realmente volví a ver el abrigo y dije, pues la verdad es que voy a ir necesitándolo. Pero todavía tengo cosas o tengo otros abrigos, ¿no? Pero es verdad que tenía otros abrigos que podía utilizar. Ese es el nivel de minimalismo que debería conocer Marie Kondo, ¿eh? Totalmente. Entonces, totalmente, que venga yo a casa. seguía sin necesitarlo. Pasó otro año más, volvimos a ver ese abrigo. Efectivamente, ese año ya lo pensamos. Ana también me dijo, yo creo que ya es el momento.
Y pues después de esos 3 años en los que reconocí que en esos momentos no lo necesitaba, sí que en ese momento lo necesitaba. Entonces, esto a lo mejor es muy extendido. A ver, pero yo estaba podemos hacer- cansada de verle pasar frío, también os digo. Lo podemos hacer en cosas más pequeñas, incluso en cosas que, entre comillas, son más a diario, ¿vale? No hace falta esperar 3 meses, pero sí que nos replanteemos el consumo que vamos a hacer. Y reducir no solo es en esto, sino, por ejemplo, cuando vamos a comprar fruta. ¿Qué pasa cuando vamos a comprar fruta? Normalmente nos suelen dar cada tipo de fruta en una bolsa, ¿vale? Bueno, obviamente no hace falta que nos los den en una bolsa, no lo pueden pesar y meterlo todo en una bolsa. Otra cosa que suele pasar, bueno, pero es que las bolsas de la Alcampora son compostables. La Vale. excusita. Muy bien, sí, está muy bien que sean compostables, pero no necesitamos usar 5 bolsas. El hecho es que estamos gastando materiales, producción y estamos consumiendo energía para 5 bolsas que no necesitamos. Da igual que sean compostables. O sea que este es otro de los aspectos muy importantes, el de reducir. Si tenemos que consumir, hagámoslo lo justo. Para mí es una cosa como esencial porque mucha gente te dirá que es un problema sistémico y es verdad, pero nosotros podemos cambiarlo con pequeñas acciones, que ya estamos viendo toda la tendencia que está viniendo, muchas empresas que se quieren lavar las manos y lo hacen no Total. porque así lo sientan, sino porque tienen que hacerlo por la presión social, pero ese sistema poco a poco con presión se puede cambiar. Volvemos Sí, sí. de nuevo al poder del consumidor. Sí. Total. Estas 2 R's de las que hablábamos, la verdad que son un cambio de hábitos 100%, como hemos visto. Yo entiendo que a algunas personas igual la regla de los 3 meses de Pablo no les va a Too servir. much, too much. Pero bueno, vamos a empezar por algo y Pero luego ya aumentamos. De estar en una tienda, ver algo y no comprártelo instantáneamente, Venga, pensártelo. espérate un día, 24 Eso es. horas. Sí, Empieza total. por poquito. Eso, sí. Si después de una semana lo sigues queriendo, ok, pero si lo Sí. ves, hay muchas cosas que te están fomentando a que lo compres en ese momento. Si después Sí. de una semana lo sigues queriendo, ponnos un comentario en el YouTube de este podcast, cuéntanoslo y te decimos lo que tienes que hacer, ¿vale? Además de rechazar y reducir, que era justo de lo que hablábamos ahora, ¿qué es lo siguiente que podemos hacer? Pues hay otra que es como la que creo que más os representa a vosotros, Total. que es la de reutilizar. Porque de la que va esta es a invitarnos como básicamente a sacar toda la creatividad y repensar el uso de objetos para darle su vida útil y alargarla, ¿no? Hay un montón de millones de do-it-yourself en internet para hacerlo. Por ejemplo, hay una cosa que yo sí estoy hago un montón y es como cuando una camiseta está vieja, la transformo en un paño de limpieza, pero hay otras veces que si tienes un retal de tela, pues a lo mejor customizarte un pantalón y darle como esa emoción de que sentir que tienes algo nuevo. O, por ejemplo, los cepillos de dientes de bambú. Hay mucha gente que cuando ya no sirven les escribe el nombrecito y planta como hierbas aromáticas. Por Me parece cierto, una lo idea muy chula. necesitamos, porque en el huerto no hemos puesto nombres este año y no sabemos lo Es que hemos Ana y Pablo plantado. tienen un huerto, es que tienen una vida idílica, de verdad. Al final, pues se trata como de no ver un objeto como basura, sino de revalorizarlo para evitar que se transformen a corto plazo en un desecho que haya que gestionar. Así que es doble ventaja. Sí, la verdad que sí. Y después de esta viene mi R favorita, que Vamos. es la de reparar. ¿Vale? Y nosotros, mira que sí que es verdad que reciclamos bastante y reutilizamos bastante, pero la de reparar a mí es algo que me gusta. Además es algo que me gusta porque en los tiempos en los que estamos, en esta sociedad en la que estamos, parece que es como un poco de rebeldía, ¿no? Es como, Apple, le estoy cambiando Contrasistema ahí. la batería al iPhone. en mi Es que es casa. increíble lo que hace Pablo, que le cambia la batería él solo a los móviles. Me parece una fantasía. Y la verdad es que, bueno, pues esto va muy en la línea, ¿no? Al final lo que contaba Claudia, al final reparar es darle otro uso a esas cosas que ya no utilizamos y que podemos darle una segunda vida, que, joder, vamos a seguir utilizándolo porque hay cosas que son muy fáciles de hacer. Y es muy curioso porque todos hemos vivido hace muchos años, reparar estaba muy a la orden del día. Comprar algo nuevo era muy raro. O sea, se te estropeaba la lavadora y siempre venía a repararlo. Poco a poco hemos ido cambiando y ahora ya se avería y compramos. Y es que es un poco lo que estamos viviendo, ¿no? Es compro, uso, tiro y vuelvo a comprar, ¿vale? Eso hay que cambiarlo porque no es sostenible. Y lo vemos mucho hoy en día en todos lo hemos dicho o oído, ¿vale? Se me ha roto el lavavajillas. Ay, pues es que para lo que me cuesta la reparación, me compro uno nuevo. Qué rabia da. Claro, o sea, quiero decir, vamos a ver. Si lo puedo reparar, obviamente te lo están haciendo para que compres uno nuevo. Porque es el modelo que tienen. Le sale mucho más económico, más rentable venderte uno nuevo que repararlo. Sí. Pero eso hay que cambiarlo y hay que empezar a reparar las cosas.
Y bueno, pues es lo que hablábamos un poco, es que en la sociedad actual vamos a introducir esta regla de reparar porque vamos a alargar la vida útil de las cosas un montón. Y diréis, bueno, esto de reparar es para manitas. Digo, no tienes que ser manitas. Y os voy a dar yo mis 2 secretos básicos para reparar, ¿vale? Secretos. Mis 2 secretos. Son muy fáciles de recordar. 1, paciencia. Y el segundo, YouTube. Y Todo lo que nos ha enseñado YouTube Sí. a nosotros, en plan, a esta generación. Yo he aprendido Alucino. muchísimas cosas con YouTube. Y para Sí. incluso los que no tengan paciencia, porque yo reconozco que yo no tengo paciencia, YouTube, ¿vale? A veces ni siquiera necesitas esa Bueno, y dosis si no la de tienes, te va a paciencia. ayudar. A veces te ayuda Ya. a... Todos queremos tener paciencia, Respirar pero a y- veces no podemos. Es que es como, no sé. O sea, yo es verdad que nunca me pongo a reparar nada, pero sí soy de las que lo llevan a sitios a que se lo reparen, porque me da mucha rabia. Muy bien, pues la última parte de todas estas 5 R's que os estábamos contando es la que nos ha convocado aquí, que es reciclar. Al final, como os estábamos contando al inicio, la clave está en el orden, ¿no? Es al final lo que nos hace concluir que la última opción debería ser reciclar, porque antes podemos revisar todo lo que podemos hacer con ese objeto o elemento que tenemos en proceso de desecho, ¿no? Al final, lo que tenemos que hacer es evitar que nuestros desechos terminen en un vertedero, en una planta de reciclaje. Esta sería como la última alternativa, ¿no? Dicho así como en plan modo película de Hollywood. Si hemos llegado hasta aquí, lo que debemos entender es que igual podríamos haber hecho las cosas de otra forma que fuese distinta para intentar no llegar a tener que generar ese residuo. Bueno, hasta aquí esta parte, la parte más seria. Bueno, lo has de- hecho como súper mística, en plan, sí, bueno. La parte seria del podcast, ¿vale? Porque parece que es como, es que decís que el reciclaje no iba a ser aburrido. Vale, igual esta ha sido la parte más seria, pero seguro que os hemos dado ideas frescas para poder cambiar un poco vuestra forma de hacer las cosas. Nos quedamos con eso. Pero ahora viene lo bueno. Prepararos, que ya hemos pasado la parte más seria y llega el salseo. La parte que tiene más chicha. ¿Cuál es el problema del reciclaje actual? ¿A qué tipo de cuestiones tenemos que enfrentarnos? Y ahora vais a ver de qué hablamos cuando hablamos de la mafia del reciclaje y que no la magia del reciclaje. Hablamos de la mafia, pero no lo vamos a poner en el titular porque si no nos banean, ¿no? No. Sí. Bueno, está muy bien que reciclemos. Obviamente es como lo ideal que todo el mundo tiene que tener en cuenta. Por eso hacemos este episodio. Es cierto que nuestro modelo de consumo actual ha hecho que se generen tal cantidad de plásticos que en muchas ocasiones ni es asumible reciclarlos y en algunos casos concretos es que ni siquiera es posible. Entonces aquí va el primer problema al que nos enfrentamos, que no todo el plástico es reciclable. Y para que nos entendáis, algunos plásticos no se pueden reciclar y los que se pueden reciclar solo se puede aprovechar un porcentaje en concreto del mismo y suele ser pequeño. O sea, lo maximísimo es el 50%. De todas formas, si queréis saber más de este tema de los plásticos, hay un montón de artículos que os vamos a dejar en la cajita de descripción del blog que se llama Vivir sin plástico. Ahí explican siempre muy claro y os adelantamos que en el próximo episodio, bueno, ya ha dicho Ana un spoiler por ahí, analizaremos en profundidad este temido material. Yo os diría que además tengo mogollón de dudas del reciclaje en general, de verlo in situ, de ver qué sucede en las plantas de reciclaje, pero concretamente sobre el plástico tengo bastantes más porque ya sabemos las consecuencias que tiene. ¿Alguien tiene alguna idea de dónde van a parar estos materiales después de reciclarse? ¿Qué pasa con la trazabilidad de los plásticos? ¿Dónde acaban? Pues mira, yo te cuento la parte bonita, ¿vale? La parte bonita es que los plásticos se van a reutilizar y van a hacerse objetos completamente diferentes a los que eran, ¿vale? Es que se hacen de todo, se hacen telas, lonas, cuerdas, hilos, esto está muy todo en la línea, lo de los hilos, pero se pueden hacen contenedores, paneles térmicos, materiales de edificación, en fin, hacen un montón de cosas. Y una cosa que vi buscando así cosillas que estaban haciendo con materiales reciclados es que están investigando para hacer carreteras de plástico, para reutilizar todo este plástico y hacer carreteras. Muy curioso, estaban ahí pues aún en pruebas, o sea, le queda tiempo, pero oye, son buenas ideas, hay esperanza y es verdad que el mercado del plástico se genera tantísimo que están buscando un montón de nuevas opciones, eso ya, es que es muy fuerte. Y ahora yo voy a contar la parte mafiosa. La parte Nos mafiosa y gusta. chunga. Lo que todos estábamos esperando aquí, que yo lo sé.
Hay una periodista científica que se llama Susan Freinkel, que en su libro Plástico, un idilio tóxico, indicó que la brutal cifra de un 70% de plásticos usados en el mundo acaban en China y sin contar otros países asiáticos como India que también van. El principal motivo es que los plásticos suelen llegar desde China a Europa, Latinoamérica, Estados Unidos y otros países cargados hasta los topes, viva el consumismo, Total. de materiales que han traído aquí exportados. Como suelen volver medio vacíos, pues lo que hacen esos países es aprovechar el viaje y mandamos basura en ellos. ¿Y qué pasa con ellos en China? Pues que no hace falta ser muy listo para imaginar que allí ni las condiciones de trabajo, ni el procesamiento de estos plásticos, ni el tratamiento son los ideales. Pero como nosotros ya nos hemos quitado el marrón... Oye, pues, pero antes hablábamos de doble ventaja cuando hablábamos de uno de los puntos y esto sería como la doble desventaja, ¿no? Sí. Como el doble mal, el mal total. al cubo. De hecho, queríamos contaros que hace muy poco en España se nos ha impuesto una multa por mandar barcos de basura ilegal a Malasia. O sea, muy fuerte. Al final, lo que era de esperar, ¿no? Que Ecoembes, que es nuestro gran invitado a este podcast, aunque no hable... Habría que ponerle algún sonido de Ecoembes cada vez que le mencionemos, Hola, porque hola. ¿qué? Tendría una voz como así. O una voz como maliciosa, en plan Cruella de Vil. Voldemort. Ese Ecoembes. Por supuesto, al final, pues es que lo que dijeron es que era absolutamente falso y que ningún solo material que salga de las plantas de selección de envases que ellos tratan, en plan del contenedor amarillo en España, hayan sido exportados y retaron a las ONGs como Greenpeace a demostrarlo con pruebas. Pero digo yo que si tan transparentes son, nosotros desde aquí los retamos a ellos a demostrar la trazabilidad de sus residuos y facilitarnos un poquito el trabajo, que es más fácil. Seguro que sí, eso nos anima a reciclar y no sus campañas, ¿no? A mí es que me da la sensación de que la transparencia brilla por su ausencia, ¿no? Totalmente. No, totalmente. Además que a mí siempre me hace pensar mucho que si algo que es una acción solidaria y sin ánimo de lucro hace tanta publi es porque algo ocultan. Y obligación legal. No nos Sí. olvidemos de eso que destacábamos al principio. Sí. Obligación legal. Ha pasado a ser, ahora lo vamos a ver, una ventaja para ellos. Sí. Total. Porque además, en torno a esta gestión de residuos, hace poco leía que no es rentable para las plantas de reciclaje de plástico. Y yo digo, joder, con la caña que le estamos dando al plástico, a su reciclaje y la de plástico que utilizamos, ¿cómo puede ser posible que no sea rentable? ¿A alguien le cabe en la cabeza esto? Pues la verdad es que es un problema muy serio y os voy a explicar por qué con un caso real que ha estado ocurriendo. ¿Vale? En los últimos 3 años, 6 empresas recicladoras de plástico han tenido que cerrar o cambiar su actividad, ¿vale? Y reciclan otro tipo de materiales. ¿Por qué? Porque está suponiendo... el reciclaje de plástico es muy complicado y está siendo muy caro y cada vez más caro. Los grupos recicladores lo que están denunciando es que hay un problema muy grande en el sistema de gestión. ¿Vale? En España parece curioso, pero no se separan los plásticos blancos de los de color, como la lavadora. ¿Vale? Igual. ¿Por qué? Y diréis, ¿pero qué tiene que ver? Vale, los plásticos blancos se reciclan muchísimo más fácil que los plásticos de color. Los plásticos de color conllevan unos tratamientos mucho más caros y mucho más difíciles, que incluso hay algunos que no pueden llegar a reciclarlos del todo. Entonces, este es uno de los problemas que se quejan las empresas, los grupos recicladores, y claro, ¿qué pasa con esto? Las empresas recicladoras compran balas, ¿vale? Las balas son paquetes de plástico que los que separan, ¿vale? Las empresas que separan toda la basura crean balas, las empresas recicladoras compran estas balas, pero estas balas van con todo el plástico, ¿vale? Plástico de color y plástico blanco. Entonces, ¿qué pasa? Las balas que llevan plástico blanco son más rentables que las balas que llevan poco plástico blanco y llevan sobre todo plástico de color. ¿Qué pasa? Que también ¿quién se beneficia de esto? Pues los envasadores y los que defienden el sistema actual, Ecoembes, ¿Cómo no? De nuevo aquí. pues denuncian que ahí hay trapicheos, vamos a decirlo así. Y entonces hay empresas que se están llevando las balas con más contenido de blanco y empresas que se están llevando las balas con más contenido, cuando debería ser... Pues Equitativo. lo primero, separarlo, venderlo como debería ser Ya. y de ser equitativo, pero no está siendo así. Y claro, ¿qué supone que estas empresas ya no hagan esa función? Pues mira, justo estas 6 empresas el año pasado trataron 65.000 toneladas de plástico. Qué locura. 6 empresas. Y estas 6 empresas ya no están. Y está pasando con un montón de empresas de reciclado. Increíble. Madre mía, pues a ver dónde va a parar todo ese plástico. Pues a China. De nuevo,
Ecoembes haciendo aparición en este episodio. Parece que lo han comprado ellos, como los anuncios No esos nos que ponen en la patrocina tele. el lobby de presión de Coembes, Os juramos que no. Llamadme loca, pero me da la sensación de que no va a ser la última vez que aparezca. Ahora que ya hemos salseado un poquito y que habéis visto que el reciclaje no es aburrido, que el reciclaje tiene esa parte oscura, negativa, que a todos nos gusta en las películas, vamos a pasar un poquito de los problemas ya, que nos hemos frustrado bastante, y vamos a buscar las soluciones a estos problemas que ya nos encontrábamos. ¿Habéis encontrado alguna solución para todos estos problemas que os llame la atención? ¿Qué podemos buscar? ¿Qué han visto los colectivos que están esforzándose por buscar soluciones? Mira, tengo una que me parece muy curiosa y que es muy rollo old school porque es algo que se hacía en la época de nuestros abuelos, que es básicamente que para evitar que los envases acaben tirados por ahí, hay una organización ecologista, bueno, diferentes organizaciones que se han reunido para crear Alianza Residuo Cero, que básicamente lo que hacen es considerar que la opción más efectiva es implantar un sistema que es tipo depósito, devolución y retorno para, por ejemplo, envases de bebidas. Y no es nuevo porque, como estábamos hablando, estuvo vigente en España hasta los 80 y se le llamaba devolver el casco. Por ejemplo, eso pasaba mucho con las leches en casa de nuestra abuela, que venía, dejaban la leche en vidrio y luego se las llevaban y les traían nuevas. O, por ejemplo, una acción que hacen aquí abajo, debajo de mi casa, hay un sitio que se llama el Mercado Acre y te venden el vermut así. Tú pagas 2 euros más, te das la botella de cristal y cuando la devuelves vacía te dan los 2 euros. Al final lo que hacen es defender que cuando un envase tiene valor ya no es un residuo. A través de ese sistema, los consumidores lo que hacen es, como os comentábamos, pagan una cantidad adicional, que es como un pequeño depósito, para devolver el envase. Y gracias a este sistema, hay organizaciones que aseguran que en algunos países europeos se han alcanzado las tasas más altas de recogida selectiva, alrededor de un 90%. El gran ejemplo es Alemania, que además creo que con esto hay suficiente motivo para apostar por él. Sí. Hombre, a mí la verdad es que me parece una solución muy buena. Y que lleva toda la vida. ¿Podemos encontrar alguna otra alternativa interesante en este mundillo del reciclaje? Pues sí, además una que a mí me gusta mucho y es el reciclaje creativo, ¿vale? Bueno, pues en Internet la verdad es que se pueden ver multitud de ideas que están haciendo con materiales reciclados y artistas que están cada vez involucrándose más también para dar esa visibilidad de que hay que cuidar el medio ambiente. Hoy solo voy a hablar de 2, hay muchísimos, ¿vale? Hay 2 que es que últimamente me han llamado mucho la atención. Bueno, uno de ellos, vamos a empezar por el primero, se llama Ángel Cañas, ¿vale? Es un escultor que decidió hacer arte con materiales reciclados. Él empezó trabajando con otro tipo de materiales, pues tuberías de PVC que no utilizaban y cositas así de fontanería, hasta que llegó al caucho, las ruedas, ¿vale? Uh-huh. Que ese es un problema muy grande también, lo de las ruedas. Ya hablaremos de él, pero también es muy grande el reciclaje del caucho. Pues él utiliza el caucho para hacer figuras y hace figuras animalistas, súper realistas. Súper realistas, o sea, es impresionante. Sí, sí, o sea, mirarlo, echarle un vistacillo. Él tiene web, tiene redes sociales y además tiene una filosofía animalista muy chula y te cuenta por qué hace esas figuras animalistas, porque son como los trofeos de los cazadores. Pues él lo hace así. Pasaros por él y mirarlo, que de verdad... Lo dejamos en la cajita de descripción. Sí, merece mucho la pena. Y la otra artista de la que quiero hablar es una artista de moda que se llama Silvia Calvo, ¿vale? Silvia es con Y, la primera, ¿vale? Si la queréis buscar. Lo dejaremos también en la cajita de moda. Y me gusta mucho... En la cajita de moda. En la cajita de moda, ¿vale? Hay una cajita especial para moda. Me gusta mucho porque ella hace diseños de moda solo con sacos de café, ¿vale? Los sacos de café de estos de la tela de arpillera, estos de toda la vida, pues ella compra un montón de sacos y hace cualquier tipo de ropa con estos sacos. La verdad que es una idea muy buena. Te puede gustar o te puede gustar menos el estilo que ella tiene, pero merece la pena que lo veamos para ver que podemos hacer posibilidades. Cosas... Eso es, podemos hacer cosas muy chulas con un poquito de creatividad y dedicación. Y bueno, o por otro lado también, pues mira, nosotros empezamos a hacer cosas con madera reutilizada, tanto de palés, incluso con maderas que arrastraban los mares, que hemos recogido. Hemos recogido de todo. Sí, entonces trabajamos con maderas en Injala y la verdad que pues tienes un montón de cosas que puedes hacer. Puedes aprovechar para hacer casi de todo. Sí, y en cuanto investigas y ya empiezas a trabajar, nosotros con la madera puedes hacerlo con cualquier otro tipo de cosa, te vas a dar cuenta de que vas a tener muchas facilidades para poder hacer, oye, pues cosas creativas y cosas bonitas que puedes usar en tu casa para regalar.
Bueno, chicos, pues ya se va acercando el final del programa. Esperamos que no os haya parecido el reciclaje tan serio como todos pensábamos que era, que ya habéis visto que tiene sus más y sus menos. Y me gustaría que nos quedáramos con algunas ideas para que la gente pueda quedarse con lo justo y necesario, ¿vale? Y venga, vamos allá. Yo diría que, en plan, bajo mi opinión, es que el consumo que tú haces importa, aunque tú creas que no. Y de él va a depender siempre el futuro del planeta. Así que cuando te decidas a comprar, fíjate muy bien lo que estás comprando. A mejor calidad, más duradero, pero sobre todo que sean alternativas con materiales que después vayan a tener una vida útil o que puedan ser compostados, reutilizados y cuando ya no lo necesites más, lo proceses para que se vuelva desecho lo más tarde posible. Además de reciclar, hay movimientos como el Zero Waste o el Residuo Cero que pueden ayudarte en el día a día a reducir tu impacto en el planeta y, por supuesto, evitar generar más residuos. Mira, una de las cosas más importantes que quiero dejar claro en este podcast es infórmate, ¿vale? Y no solo de qué contenedor van los desechos que estás produciendo, sino quién gestiona esos residuos, cómo los gestiona y qué están haciendo por ellos. Entonces, aquí solo os hemos enseñado un poquito de lo que hay, y ya habéis visto que hay bastante, y solo os hemos enseñado un poquito, poco a poco. Si continuáis con nosotros en esta andadura por la sostenibilidad, vais a descubrir un montón de cosas y que os van a ayudar a tener más información. Y una cosa muy importante, que cuando estamos bien informados, podemos exigir esa justicia medioambiental que tanto necesitamos. Yo siempre digo que hay que dudar de absolutamente todo. En plan, no te puedes fiar ni de tu sombra ya. A ver, aquí Sí. te lo damos mascadito, pero ten en cuenta que internet tenemos todos en casa. Sí. Sí, pero bueno, no os preocupéis que os lo iremos desgranando poquito a poco. Y bueno, y también pues que hay que reciclar. Hay que reciclar porque tenemos que evitar que los desechos acaben en vertederos, en mares, en ríos. Al final reciclar es hacer una buena gestión de lo que estamos consumiendo y lo que estamos desechando. Así que reciclemos, ¿vale? Que no todo es tan malo y se puede hacer las cosas bien. Yo solo añadiría que sí, que pese al resultado, que a veces no es muy bueno, hay que separar la basura y esta acción merece la pena. Es verdad que los datos son bastante desoladores y ya hemos hablado de ello, pero como hemos visto se dan dos circunstancias que me parecen súper importantes. Primero, cuanto menos materiales deposites en el contenedor amarillo, más dinero del que pagaste cuando compraste productos envasados va a quedar a disposición de Coembes. Y ya hemos dicho que Coembes es el demonio. No les vamos a etiquetar porque no queremos que nos baneen. No les vamos a etiquetar, pero son el demonio. Pero son el demonio. Y segundo, que si no separas tus residuos en casa, después ya no tenemos nada que hacer. Más allá de enterrarlo en vertederos, que ya hemos visto que no es solución, o incinerar, que tampoco es solución. Dos opciones que ni crean empleo, ni generan economía circular y lejos de todo ello van a destrozar el planeta. Entonces, creo que nuestras opciones han quedado muy claras. Sí, hay que ponerse manos a la obra. Bueno, hasta aquí el episodio de La Bicicleta Ya No Vale. Muchas gracias a todos los que habéis llegado hasta aquí y habéis compartido este episodio esta mañana con nosotros. Esperamos que os haya gustado. Si es así, podéis darnos apoyo compartiendo este episodio con quien queráis o personas que lo puedan necesitar y seguirnos en Instagram en La Bicicleta Ya No Vale. Hasta el próximo paseo. Hasta el próximo paseo. Hasta luego. Gracias. La bicicleta ya no vale. Un podcast creado para cambiar el mundo.